Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. En este video le explico cómo usted puede optimizar ese PC lento de manera definitiva para que programas de edición de video, audio e imagen funcionen al máximo rendimiento que pueda dar su computador, logrando un impacto de rendimiento desde el primer momento. Primero vamos a entender cómo funciona Premiere Pro como ejemplo representativo de los programas de edición de video, audio e imagen. Premiere Pro, al igual que cualquier programa, se ejecuta desde una unidad de almacenamiento que por lo general es mecánica y uno de los principales factores de lentitud en un PC. Luego, este consume un poco de procesamiento y una cierta cantidad de RAM para mantener la interfaz del programa en ejecución. Así que para lograr sacar el máximo provecho a su computador, debe saber que hay que realizar una pequeña inversión comparada al valor de un computador nuevo. Hago una pausa para aquellos que están interesados en optimizar su sistema operativo antes de hacer una modificación a nivel de hardware. Si usted es uno de ellos, aquí en el canal hay una lista de videos por los cuales puede empezar. Para resumir un poco la teoría, la mayoría de programas se benefician de dos componentes claves, el procesador y la RAM. Sin embargo, hay dos componentes que también logran una diferencia en el flujo de trabajo. Estos componentes son la GPU y las unidades de almacenamiento. De hecho, podríamos decir que si las unidades de almacenamiento tienen problemas, aunque usted cuente con los mejores procesadores, tarjetas gráficas y toda la RAM del mundo, todo irá lento. Por eso es fundamental comprar una unidad de estado sólido y una cantidad de RAM apropiada. En el momento que usted trabaja en un programa como Adobe Premiere Pro, este debe pedir información a las unidades de almacenamiento. En estas unidades se guarda información como la ruta donde están los elementos, las carpetas de autoguardado, previsualización y en general todos los cachés con los que trabaja Premiere Pro. Hago una pausa más con el fin de dar respuesta a unas preguntas que me hacen a diario, relacionadas con el tema de este video. Las preguntas son las siguientes. ¿Tengo que comprar una PC nueva porque mi procesador está viejo? ¿Por qué se congela Adobe Premiere si ni siquiera uso efectos de video? La respuesta a estas preguntas son prácticamente la misma. Como le expliqué anteriormente, un factor de lentitud son las unidades de almacenamiento y el otro la cantidad de RAM. Por ello, sin importar el procesador y qué tanto se beneficien los programas de los núcleos y la velocidad del reloj, podemos hacer que el sistema y los programas rindan mejor agregándole más RAM. La RAM en cantidades de 8 o 16 GB le permiten trabajar con más programas abiertos, o sea, aprovechar la multitarea. En la edición de video, audio o imagen, le da el poder de trabajar con resoluciones más grandes, como por ejemplo Full HD 4K, siempre y cuando usted no abuse de los efectos y los plugins, porque aquí estaría afectando directamente el desempeño del procesador, y en este caso es obvio que requiere componentes más actuales o más potentes. Pero incluso para trabajar con esos efectos y plugins de manera fluida, también hay truquitos como manejar proxies o desactivar los efectos o los mismos plugins para verlos por separado. Volviendo al tema de sacarle el máximo potencial a su PC actual, la configuración perfecta que puede usar para aprovechar los componentes que integrará en su computador puede ser la misma que tengo yo, ya que es muy usada por su funcionalidad. Este es mi PC. Es de tipo portátil y esta es mi configuración. La explicaré a detalle para que entienda qué he logrado con esta configuración. Cuento con dos unidades de estado sólido. En la primera tengo instalado el sistema operativo y los programas. También está configurada la carpeta que uso para renderizar los videos de mis proyectos terminados y la carpeta de autoguardado de Premiere Pro. En la segunda unidad está configurada la carpeta de previsualización de audio y video y la carpeta de proyecto, en la que organizo todo el material que posteriormente voy a editar. Por último, cuento con una unidad de almacenamiento externo. Simplemente es una unidad mecánica conectada a un puerto USB 3.0. Aquí almaceno toda la información correspondiente a los proyectos, o sea, el material de los proyectos a editar, proyectos terminados, videos, imágenes y en fin todo lo que requiero para un proyecto. Como es la unidad más lenta, es la que utilizo para almacenamiento masivo. Esto me permite trabajar con las unidades más rápidas solo en los proyectos de edición.
Cuando trabajo en un nuevo proyecto, busco la información correspondiente en la unidad de almacenamiento externa. Organizo el material en jerarquías, audio, video, cortes, etc. Luego hago una copia de información a la carpeta de proyecto que está situada en la unidad de estado sólido 2. Ya después, con el programa Premiere Pro, edito los archivos, los cuales son leídos desde la unidad de estado sólido, optimizando el flujo de trabajo. Si requiero trabajar con una resolución más pequeña, Premiere Pro genera algo que se llaman proxies. Estos se almacenan también dentro de una carpeta que está situada en una unidad de estado sólido, logrando hacer que se generen más rápido que en cualquier otro dispositivo sin pausas. Los autoguardados también se guardan en una unidad de estado sólido, pero esta carpeta está ubicada en la unidad principal, al igual que la carpeta de renderizado. Con esta configuración logramos mantener una fluidez de trabajo sin pausas y muy eficiente, ya que los SSD optimizan mucho los procesos de lectura y escritura de información. Muchos dirán en este momento, pero el proceso de copiar desde una unidad mecánica a una de estado sólido es demasiado lento. Eso no sirve. El tiempo que inviertes organizando y copiando los archivos a un SSD es fácilmente recuperado, puesto que el flujo de trabajo no será pausado debido a la eficiencia que estas tienen, y eso que solo estamos hablando de unidades conectadas por puertos SATA de tercera generación. Imagínese usar tecnología NVMe o por lo menos PCI Express. Otra cosa que también debo decirle es que si usted cuenta con un PC de mesa, podrá optimizar el proceso de render de video e imagen con una tarjeta gráfica dedicada. Esta le ayudará a renderizar a la mitad de tiempo, ya que por CPU el proceso es demasiado demorado debido a que todo es muy lineal. Pero si usted, al igual que yo, cuenta con un portátil o un todo en uno sin puerto PCI Express, simplemente podrá aprovechar los gráficos integrados a menos de que le salga un error como este, del cual ya hice un video hablando del tema. Incluso solo quedaría decirle que para poder usar una tarjeta gráfica externa necesitamos usar un eGPU, pero eso ya lo dije en el video que hace un momento le recomendé. Antes de terminar, en la descripción de este video he dejado material de apoyo para que pueda resolver muchas de las dudas que de seguro tendrá. Por ejemplo, preguntas como estas: ¿cómo colocar una segunda unidad de almacenamiento en un portátil? ¿Cómo saber cuánta RAM soporta su PC? ¿Cómo saber si su disco duro está en buen estado o en riesgo? Todas estas preguntas y más las va a poder resolver en la descripción de este video con el material de apoyo. No siendo más, recuerde que una manera de darle amor al canal es dejando un bonito me gusta, suscribiéndose si no lo ha hecho, compartiendo en todas sus redes sociales y dejando su opinión para contribuir al conocimiento de la comunidad. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.